Hace millones de años, la naturaleza, en una aventura singular, decidía la forja de este paisaje dotándolo de agreste belleza kárstica, esculpida sobre gigantescos amasijos berroqueños, designio de temblores y cataclismos. Se había cincelado la Cabrera para una exótica humanidad céltica astur, rica en sentimientos y fieles a sus divinidades que la llenaron de vida, de historia y de leyendas pintorescas. Se diría que la naturaleza y la historia, embarcadas en la aventura, construyeron el paisaje al capricho de sus deidades, configurando a la contemplación religiosa la elevada cumbre del Teleno que fue, para el habitante primitivo, morada del dios de los dioses, y una sugestiva leyenda que se remonta en los tiempos lo consagra al cristianismo en los primeros siglos de su evangelización. El suceso tuvo interpretación milagrosa, quedando plasmada la leyenda en este precioso santuario, poema de silencios y devociones. Cuentan que se levantó en honor a la imagen de la Virgen María, encontrada en una hornacina excavada en el monte Teleno. Allí había sido depositada por los primeros evangelizadores con el único fin de cristianizar la cumbre sagrada de los Astures. El santuario o ermita de Nuestra Señora de Rivas, convertida en lugar de peregrinación, se yergue altivo, como estandarte de espiritualidad cabreirense, despuntándose en el cielo como reina y señora del paisaje, y mientras el Teleno se viste de blanco hasta los soles de junio, la ermita se rodea de verdes praderíos bautizados por el caudal inagotable de Leria, cantarín y legendario. El santuario es, sobre todo, un trozo de la historia del Valle de Leria y lugar de concentración piadosa del creyente cabreirés, que aquí llega cada año en romería, renovando devociones y plegarias. La Virgen de las Rivas se ha convertido en algo entrañable y profundamente ligado a toda la Cabrera, y sin que falten los milagros aseverando la intervención de María, el lugar todavía sensibiliza con el recuerdo de su leyenda. Alumbrando teológicas creencias, la cumbre del Teleno se recorta en la lejanía como límite de lo desconocido, con el misterio. Sirve de guardián eterno al paisaje aislado y silencioso, confiriendo una belleza espiritual al sugestivo pueblo de corporales, alma y tradición de la Cabrera Alta, que parece marchitarse encerrado en su romántico entorno. Al entrar en Corporales, lo primero que sacude el espíritu del visitante es el silencio. Una impresión muda y anónima, proyectada desde la airosa torre de la iglesia y el cementerio, precipitan sobre el caminante cierta atmósfera de sensaciones extrañamente palpables, con toda la carga de emoción y respeto que las ornamentadas sepulturas pueden infundir en el corazón y en el alma. Situada para saludar al caminante, la iglesia, emblema de la antigua suntuosidad de Corporales, habla por sí sola de vientos e inclemencias consecutivas que los habitantes cabreirenses han soportado en esta geografía olvidada del mundo. Según datan escrituras sobre la piedra, se construyó este templo entre mediados los siglos XVIII y XIX, sobre la ermita que en el mismo lugar había ya en el siglo XIV. Un atrio de porte íntimo ensombreciendo a las dovelas de la entrada y la original subida al campanario son notas destacables en una arquitectura digna de altas consideraciones estéticas. Sobre su fachada ciclópea, incrustados en la fábrica reformada modillones de figuras casi para la imaginación, porque el tiempo ha borrado sus rasgos y sus vestigios de una portadilla románica, traen recuerdos arqueológicos de la ermita de San Juan, origen del actual templo.
requiebra la atmósfera santa de la iglesia el viejo crucero, el crucero más humilde y lastimoso de la Cabrera. Muñón casi burlesco, capaz de sacudir sensibilidades de roca, va destrozándose abatido por los tiempos y la desidia. Solo corazones piadosos y románticos descubren en la sagrada ruina su designio espiritual y el encanto de una callada poesía. La población conserva con gran pureza su ambiente arcaico, revelándose como verdadera reliquia de la arquitectura popular, y aunque muchas casas abandonadas se han venido abajo o amenazan ya su ruina inminente, y otras han sido restauradas con mayor o menor respeto para su auténtico carácter, existen sobrados motivos para que el visitante decida una parada excepcional degustando el tipismo aún latente en Corporales. Reclamando atención están sus calles en las que se puede soñar, recuperar el tránsito de humanidades no muy lejanas, porque la quietud se ha posado sobre muchos objetos, lugares y casas. Reliquias engullidas por el tiempo y el olvido, pero hoy siguen reivindicando su época histórica. Lugares desentrañando vivencias. Cada rincón, cada espacio, aparece como frágil evocación sugiriendo creaciones arquitectónicas puramente espontáneas, configurando ese mundo de rústica ornamentación modelado a lo largo de la Cabrera, perfilando estéticas creadas al gusto rudimentario de gentes sencillas llenas de amor por cuanto les rodea, que es todo su mundo sin espacio para la fantasía. En la soledad de Corporales también vibra una atmósfera de magia y realidad en la ternura infantil. Los niños, persiguiendo sueños, inventando aventuras, transforman para su mundo todo cuanto tocan con sus manos y su inocente mirada, arrancando a la vida diaria el aire mágico que constituye su capítulo de ilusiones. La gran ternura de los niños y los animalitos domésticos reflejan inéditas escenas de espontáneo y delicioso candor. Cálida esperanza y alegría de las familias que se han resistido a los atractivos de otros mundos prometedores lejos de la Cabrera. Diseminados por el entorno urbano, esquinas y rincones arraciman objetos que, aun estando fuera de uso, aparecen en reserva íntima junto al quehacer humano y al recuerdo. Son modestas reliquias de factura rudimentaria que, documentando todo movimiento de vida, significan sensible herencia de una civilización profundamente enraizada en épocas muy pretéritas. Y como los niños, como juguetes de peluche, pequeños seres al calor de esos objetos familiares juegan, duermen y esbozan, olfateando felicidad. Ahondando en la memoria colectiva, el vecindario recuerda con veneración el convento hospital, orgullo de la Cabrera ya por el siglo XVII, pero desafortunadamente escasos vestigios se conservan del importante monumento. Unas piedras que dos familias custodian celosamente y la tradición oral testifican con probada seriedad la existencia y rango sagrado y humanitario que hubo tras sus muros en sus mejores tiempos, en que lugareños y viajeros hallaron remedio a sus estrecheces y enfermedades. Edificios y humanidad emparentados, desde lejanas edades y compartiendo la historia, de igual manera que se comparten el rigor y soledades crecientes, sustentan profundas reflexiones sobre el arcaísmo persistente como consecuencia de secular aislamiento. En algún recoleto rincón, hombres y mujeres parodian felicidades ya ajenas o en secreto conciliábulo entretienen las tardes largas y tristes. Y no es difícil contemplar deliciosos cuadros cuya reminiscencia recuerdan el filandar. Una distracción de invierno y a la par una necesidad que mezclaba el trabajo casero con la convivencia, donde la habilidad femenina, cosiendo, bordando, haciendo punto o hilando, manifestaba su arte y sabiduría. Una sabiduría que no tiene fecha histórica.
Como en el antiguo filandar, la señora Simona, fincando la rueca en la cinta del mandil, desgrana con devoción esa labor atávica aprendida como vieja liturgia, inconsciente de la belleza de su trabajo y del contenido tradicional, brindando un sabroso espectáculo cultural de abolengo etnográfico. Una imagen lejana y primitiva que por su delicioso contenido infunde admiración a la preciosa jovencita leonesa. Ella sabe muy bien que sus mayores lo practicaron con amor. Además de esas labores que en el ámbito hogareño realiza la mujer, hubo un complejo mundo de artefactos, elaborados artesanalmente, que fueron imprescindibles y envolvían al individuo en cualquier estadio de su vida. Artefactos que en algunos casos se conservan más por su carácter ornamental o histórico que por su utilidad efectiva, cuando no permanecen ya olvidados e inservibles a la sombra de los rincones. Son, no obstante, reflejo de una cultura rural sin precedentes, donde el artesano ha dejado un sello de evidente tradición prehistórica, utilizando los materiales de su entorno. Los últimos artesanos de Corporales, Vicente y Moisés, dos personajes involucrados sensiblemente a las vivencias del lugar, con denostado amor por la fantasía en torno a sus creaciones artesanales de arraigada prosapia rural, son ya historia a lo largo de la geografía comarcal de la Cabrera. Vicente Arias, maestro nato en la forja del hierro, con un saber acumulado a lo largo de décadas y generaciones, una existencia dedicada a toda esa serie de instrumentos elaborados en la fragua que han llenado desde la Edad Media toda la vida y todo el trabajo de los hombres del campo, decantando la delicadeza de su arte los trabajos de cerrajería y otros instrumentos que, además de su utilidad, embellecen íntimos rincones hogareños. Moisés, indiscutido artista de la madera y legendario gaitero, embajador de saudades célticas en cada acontecimiento de la comarca. Como todo vecino de Corporales, Moisés se dedica a las primicias del campo, trabaja la huerta y ejerce el pastoreo, pero tiene alma de artista y alterna su tiempo con la música y la talla. Ambas expresiones se ponen de manifiesto primordialmente en la fiesta grande del pueblo, el día de Corpus Christi. Al artista lo encontramos fundido calladamente en el anonimato de su taller, rincón artesano donde han visto la luz pequeñas formas de madera, las castañuelas de Corporales, cuya resonancia, clara como auténtico amanecer, alborea delicias festivas con fuerte sabor de tradiciones cabreirenses. Y todo comienza con un trozo de madera, de boj o de moral, sobre el que Moisés va devastando con cierto mimo y a golpe de azuela, hasta conseguir la transformación de su tosca forma en una silueta que inspira contornos femeninos. El hombre desgrana su genio creativo a través de sus únicos elementos. No usa utensilios especiales, todos son herramientas tradicional. Azuela, sierra, escofina, gubia y madera, mucha fe y una ilusión palpitante. En cada golpe, incisión o desbaste, va aflorando el alma del artista y en cada caricia a la madera, un nuevo perfil le canta la naturaleza de la forma que se pretende. La historia de este instrumento resonante no aparece muy clara, y se dice que nace inconscientemente por puro divertimiento al compás de otros artilugios que, de sencillos y modestos, se hacen imprescindibles en el folclore ibérico. El pueblo maragato ya los utilizaba desde muy antiguo, y ciertamente que las danzas cabreirenses no se conciben sin la prestancia de sus vibraciones ancestrales. La resonancia depende de varios factores, detalla Moisés. Influyen en ello el tipo de madera, el hueco del entallamiento y el tamaño de cada pieza, detalles tenidos en cuenta escrupulosamente en el momento de su confección, y cuando las castañuelas son ya una realidad, Moisés se recrea en la ornamentación, practicando con la navaja incisiones que chispean con una nota fugazmente alegre como la propia moda en la vida de los tiempos. Y en esa parcelita de ilusión queda agarrada la huella de quien las hizo, como si el sueño de su imaginación dependiera de la magia de esa ornamentación, que es en definitiva el sello de su gracia personal, también reflejado en otras piezas de fascinante contextura mágica. Es así como en este rincón de la Cabrera Alta
y al calor de la naturaleza, un artesano en el más puro anonimato da vida a unas formas que han llenado de ilusión toda una vida romántica y soñadora y que sin duda marcarán profundamente páginas gloriosas de corporales, porque las castañuelas elaboradas por Moisés son ya un valor reconocido, admirado y estimulado por amantes de este modesto instrumento, manifestando con satisfacción el gozo de conservar entre sus pertenencias algunas de estas piezas, con la misma veneración dedicada a valiosas reliquias populares. Ellas seguirán resonando en las espectaculares danzas de Nabucodonosor, primigenio ritual petrificado en la cultura de corporales y que Moisés se adjudicó la responsabilidad de mantener su representación. Es, pues, una tradición que a él debe la pervivencia. Verdaderamente atractivo en corporales, aparte de su historia y su paisaje, es la modesta herrería, una vieja casita, humilde y pintoresca, humanizada por la vida del herrero, junto a un riachuelo de aguas serenas y ensoñadoras. Páginas del quehacer cotidiano al abrigo de la herrería se han forjado en el devenir de generaciones, enriqueciendo el capítulo artesanal del pueblo, recabando en el último artesano de la fragua, don Vicente Arias Carracedo, que ha sabido ostentar con fidelidad y cariño el conocimiento legado de astures y romanos hasta las generaciones a él más inmediatas. Contemplar el trabajo de don Vicente en la herrería es remontarse en centurias en el recuerdo de generaciones sin número que han mantenido el fuego chispeante de la fragua, creando artesanía mientras ruge el fuelle que aviva y proyecta el chorro de fuego contra el hierro que se va moldeando a golpes de sabia precisión. Usted no se esfuerce mucho, hágalo tranquilamente. Tranquilo. No, no. Bueno, tire, que vamos a pasar. Pero apaga lo mismo. Bueno, ya vete. Fíjate qué bien queda, ¿eh? Ya está una argolla hecha. Ahora... El objeto de mayor empaque anecdótico sin duda lo condensa esa colosal cadena de 200 kilos que, según la tradición, con ella se penaba delincuentes peligrosos. No se sabe cuándo se forjó, y cuenta don Vicente que solamente una mujer ha logrado levantarla enteramente ciñéndosela al cuerpo con sus forzudos brazos. Don Vicente amó y ama su oficio por encima de todas las cosas, y cuenta la historia de cada objeto que aquí hay, de los que fueron templados y moldeados, vinculando a los seres humanos a la aparente rigidez e indiferencia de las piezas inertes o trabajadas, y en cada palabra dicha rezuma un casi dolorido enternecimiento, presintiendo que la herrería se convertirá en museo o relicario, porque el calor de la vieja fragua se apagará irremisiblemente cuando él la deje obligado por los años. La arquitectura popular reemplazó a las primitivas pallozas características de los castros celtas,
pero herederas de las milenarias payozas, quedan en Corporales estas antiguas construcciones que no tendrán mejor destino que la ruina y con el tiempo un triste recuerdo como único tributo de la historia. El núcleo más destacado de esta arquitectura se concentra cerca del Castro de la Corona, posible origen de la primitiva población, ocupado por los romanos para la vigilancia de los canales de agua que desde el Teleno condujeron un formidable caudal hacia el yacimiento áureo de las Médulas, en tierras bercianas. La construcción de estas canalizaciones, que en su tiempo fueron secretos de Estado para evitar sabotajes, se remonta al siglo I de Cristo y será la puntual aportación de Corporales a la historia de la Cabrera romanizada. Después de aproximadamente 300 años de rendimiento y abandonados hasta hoy, aún se detectan arenas que la corriente fluvial depositó sobre el lecho de los canales en el último periodo. A pesar de la distancia de las Médulas, la circunstancia histórica de esta canalización obliga a la visita al paisaje que como consecuencia se transformó en el más importante y espectacular de los yacimientos explotados por los romanos en territorio de los Astures. Uno de los más ricos almacenes de oro que la naturaleza abrió a los romanos en este suelo, testigo de su grandeza y de sus crímenes. La historia de este yacimiento es aterradora, y al recorrer túneles y galerías horadadas en el interior del monte Medúleo, uno siente la fría sensación de la muerte a la que irremisiblemente estaban destinados gran número de los esclavos que aquí trabajaron. Abrir estas galerías sin duda fueron los trabajos más penosos de todo el procedimiento de extracción, por las dificultades y peligros que entrañaba dados los medios de la época. El espectáculo exterior de las Médulas parece hoy un capricho de la naturaleza y si algún día, viajero por el Bierzo, contemplas la formidable ruina de este yacimiento, con tu asombro, guarda un instante de respetuoso silencio como homenaje a cientos de esclavos anónimos sacrificados en aras de la prosperidad de la Roma dominadora. El gran poeta berciano Enrique Gil y Carrasco expresó con emocionadas palabras el sentimiento que esta visión le producía. Esta montaña, horadada y minada por todas partes, ofrece un aspecto peregrino y fantástico, por los profundos desgarrones y barrancos de barro encarnado que se han ido formando con el sucesivo hundimiento de las galerías subterráneas y la acción de las aguas invernizas. De las galerías se conservan enteros muchos trozos que asoman sus bocas negras en la mitad de aquellos inaccesibles derrumbaderos y dan la última pincelada a ese cuadro en que la magnificencia de la naturaleza y el poder de los siglos campean sobre las ruinas de la codicia humana y sobre la vanidad de sus recuerdos. La poesía, sensible al sacrificio ingente, quiere ver en la tierra rojiza el tinte de tanta sangre aquí derramada, mientras la admiración popular consagra el paisaje de las Médulas, evocándolo como un monumento respetado por la naturaleza para asombro de las culturas. De entre los canales que suministraron agua a las Médulas, uno muy principal es este que venía por Corporales con los deshielos del Teleno y torrente del río Eria, desviado por el puerto de la Cabrera a su paso por Peñaguda, donde la arqueología aún ilustra con la huella pétrea del pasado. Pero mucho antes de la ocupación romana, primitivas comunidades astures pastoreaban estos parajes, tremolando exóticos instrumentos. Es, por lo tanto, lugar de comunidades prehistóricas. El valle del Eria, Ogaño, ve correr de agua y de vida sus riberas, con sabor a oro y sangre, mientras baladas, cencerros merinos y sonidos musicales quiebran el aire como si entonaran lamentos lejanos. La gaita, en estos paisajes, es también una expresión milenaria. Convertido en parte esencial del paisaje, el pastor vive en contacto estrecho con la naturaleza, y el eco de su gaita trepa por las laderas del monte y vibra sobre el agua que va ribera abajo, hecha música y canción, llevando entre susurros historias de todos los tiempos.
Cuando el zumbido de la gaita no es más que un sonido imaginario, solo se escucha el latir del campo donde las plantas, las aves, las ovejas, el río y todo el aire entonan su propia sinfonía estacional bajo la majestuosa presencia del Teleno, ese monte sagrado de los Astures a cuya sombra floreció la historia más arraigada en la Cabrera con tintes de leyenda, con la aparición de la Virgen de las Rivas, venerada en este santuario, a cuya festividad anual llegan alborozados romeros de todas las comarcas circundantes y todo se convierte en devoción, danza y colorido, al son de panderos y gaitas, en un despliegue del más genuino folclore cabreirés. Para decir adiós a Corporales, ningún momento mejor que cuando al caer la tarde. Las cimas de sus montañas, oscurecido el valle, refulgen todavía con los últimos suspiros del sol y aparecen sus rayos clavándose en la espadaña de la ermita, llenando todo con un extraño sentimiento que al espíritu estremece y que obliga a pensar que el encanto de Corporales es la magia de su naturaleza y de su olvidada historia. Todo con el perfumado recuerdo de esa Virgen que un día muy lejano quiso aparecer en una cueva del mítico Teleno.